Este segmento, como les anunciaba, está dedicado a la fibromialgia. Y continuamos hablando con Claudia Sauto. Claudia, el tema acá es el siguiente. Fibromialgia, como tú decías en los segmentos anteriores, es un término que ya es conocido en nuestro país. Pero en realidad conocemos el término. Porque incluso si hasta un propio paciente que dice yo padezco fibromialgia, le preguntamos o le pedimos que nos defina qué es la enfermedad, titubea. Entonces yo lo que pretendo es que tú nos puedas definir como paciente y como presidente de la asociación, y de acuerdo a la experiencia que tienes en el trato con todos los pacientes que la padecen, que nos definas realmente de qué estamos hablando cuando hablamos de fibromialgia. Perfecto. Bien, sí, la fibromialgia quizás de las enfermedades de sensibilización central es la más conocida. Hoy es la única que se trata, en Uruguay al menos. Vamos a hablar en palabras sencillas. Vamos a hacer cuenta que nuestro sistema nervioso es un circuito eléctrico. Circuito eléctrico, bien. Podemos hablar de que la fibromialgia funciona como si fuera un cortocircuito en nuestro sistema eléctrico, entre nuestro cerebro, o sea, entre el generador, digamos, y las terminales. Me encantó el ejemplo. Claro, porque así es como porque claro, exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Ante estímulos que a cualquier persona no le generarían absolutamente ningún dolor, o sea, que el cerebro interpreta como una caricia o como un pequeño pinchazo, en condiciones normales, en los pacientes con fibromialgia, donde se produjo ese cortocircuito, el cerebro interpreta mal. El cerebro interpreta que quizás una caricia o apenas un apretoncito puede ser un golpe con un martillo. Eso es. Bien. Eso es lo que pasa. Entonces, hay un problema en los neurotransmisores que hacen que lo que siente el paciente no tenga relación con el estímulo al cual estuvo expuesto. Claro, o sea, el tema central ahí es un dolor, por así decirlo. Exacto. Pero indefinido. Es un dolor indefinido y generalizado. Generalizado, ahí está. Que el paciente muchas veces le cuesta transmitir o que el médico pueda interpretar de acuerdo, que como que no va con lo que él siente y transmite a lo que es a los exámenes en el diagnóstico. Estamos en el mismo caso que la sensibilidad química múltiple. No hay exámenes específicos clínicos para la fibromialgia. También se detecta por diagnóstico diferencial. O sea, cuando se llega a que un paciente podría llegar a tener fibromialgia porque no tiene ninguna otra patología, se hace el examen de los llamados puntos gatillo, que son los puntos gatillo de dolor, que son 18 puntos que están extendidos en el cuerpo, en la cabeza, o sea, en la base de la nuca, en la parte cervical, en parte de la espalda, pelvis, rodillas, etcétera, que el médico presiona, y ante la mínima presión el dolor es intensísimo e insoportable. Entonces, el paciente lo que siente básicamente es un dolor realmente insoportable. ¿Qué pasa? El dolor no hay forma de medirlo. No hay una forma de medir objetivamente el dolor. No se mide. Entonces, depende de cómo el médico empatice e interprete lo que le está pasando al paciente. Porque muchas veces el dolor se asocia con un problema de depresión, un problema de angustia, un problema de dificultad para sobrellevar el estrés de la vida cotidiana. Sí, incluso muchas veces hay profesionales que dicen que las personas somatizan. Exactamente. Y que prácticamente te están diciendo que te estás inventando un dolor. Sí, es muchas veces cuando para el paciente que lo padece es tan insoportable ese dolor que la mayoría de las veces lo imposibilita. Exactamente. ¿O me estoy equivocando? No, no te estás equivocando. El dolor de la fibromialgia, que no solamente es dolor, que tiene asociados a otra cantidad de síntomas, que ahora te cuento cortito, es limitante. Es limitante. No en todos los casos es incapacitante, pero sí es limitante. Al punto que un empuje de fibromialgia puede llevar a la persona a estar en cama 5, 6, 10 días y no poder moverse. Es importante, y no para que lo digas en cortito, como tú decís, ¿cuáles son esos síntomas? Porque muchas veces, y la mayoría de las veces en realidad, la desinformación o la poca educación que tenemos en determinados temas nos llevan incluso hasta nosotros mismos que padecemos algún tipo de patología
como a desviar o a desvirtuar el tema y no prestarle la atención que corresponde para llegar después a un buen diagnóstico o a una empatía, como tú decías, con el profesional. Exacto. Mira, el primer síntoma es el dolor, un dolor que persiste, una persona. En la fibromialgia estamos hablando de aproximadamente 3 meses de síntomas persistentes. Entonces hablamos de un dolor que persiste sin haber estado expuesto a algún factor que naturalmente llevara a sentir ese dolor. En las partes blandas generalmente hay articulaciones, sistema muscular y articulaciones, calambres y bueno, y todo y como se siente como si el cuerpo estuviera machucado. Esa es la sensación de dolor. Va acompañada de un cansancio extremo, una fatiga extrema que no disminuye con el reposo. A su vez, dolor y cansancio juntos hacen que la persona ni siquiera encuentre una posición cómoda en la cama, ni en un sillón. Entonces, bueno, lo mismo, ¿no? El descanso no es reparador. Rigidez en los miembros generalmente, sobre todo en el aparato locomotor. Trastornos del sueño. La persona con fibromialgia o le cuesta mucho conciliar el sueño o se despierta al poquito rato de haberse dormido, después tiene dificultades para dormir, o el sueño, justo como te decía hoy, no es reparador. Angustia y depresión, que para mí, esto es personal, yo no soy doctora, muchos médicos dicen que las personas los fibromiálgicos son depresivas. Yo siempre me pregunto si la depresión o la angustia o la ansiedad no será una consecuencia del estrés y del dolor que se está sintiendo durante tanto tiempo. Claro, es que hay que ponerse también del otro lado, ¿no? Porque digo, cuando a uno comúnmente le duele la cabeza, toma un analgésico. Exacto. Si tiene un problema en la rodilla, va a un especialista y le diagnostican y sabe por qué. Exacto. No es absolutamente nada fácil tener un dolor, no poder especificarlo y que encima la otra parte no lo entienda, no lo interprete y que no encuentres una solución. Entonces eso lleva a una desesperación. Exacto. Y a un estrés que realmente hasta puede llegar a ser invalidante. Estamos hablando de años deambulando por consultorios y por consultas y por lugares, años en muchos casos. Acá tengo una de las preguntas que me marqué porque ese es un tema que realmente interesa y yo creo que a pesar de este programa haberle hecho especial para todo este tipo de patologías, yo creo que si tú estás de acuerdo me gustaría seguir con el tema de fibromialgia en algún otro programa. Pero uno de los puntos que me había notado es el problema de las soluciones en esta patología. ¿Y en qué está determinado también? Si en el paciente, solo en el paciente o también involucra a la familia, porque yo creo que la familia también ejerce un papel muy importante. Muy importante, sí, sin duda. Los tratamientos en el caso de la fibromialgia se basan en la persona, desde el punto de vista clínico, farmacológico, en el caso de las personas que lo toleren, la familia y los vínculos significativos que tienen que estar, que lo ideal, no que tienen que estar, sino que lo ideal es que estén involucrados con los tratamientos, que apoyen a la persona que tiene la enfermedad. A su vez, el trabajo físico, que es fundamental, que la persona pueda realizar algún tipo de actividad física, y si es acompañada por su familia o por sus vínculos significativos, mejor aún. Lo ideal es hay personas que pueden resistir el deporte, es muy difícil para la persona con fibromialgia, pero lo ideal es la piscina o la hidroterapia, el ejercicio en piscina caliente. Y por otra parte, las actividades recreativas, que también son fundamentales, ¿no? Entonces, la parte psicológica aborda a la persona individual, a la persona en un grupo de pares, o sea, en el grupo de otros pacientes, bien, y a la persona dentro de su grupo de vínculos significativos, o sea, familia y amigos, y trabajo. Por supuesto. Claudia, el tiempo de televisión es tirano, tú lo sabes. Yo estaría toda la tarde hablando contigo, pero ya quedamos entonces para un próximo programa continuar con este tema porque nos quedó muchísimo y más, sí. Muchísimo para hablar. Sin duda. Pero me gustaría cerrar con algún mensaje para los televidentes, cómo pueden llegar a tener acceso de repente a la asociación, cuáles son las vías de comunicación y qué pueden esperar de la asociación. Cómo no. En principio, que si sienten algún tipo de los síntomas que mencionamos recién, hablando específicamente de la fibro,
que pidan al primer médico que lo atienda, que lo derive a un médico reumatólogo o en su defecto médico internista. O sea que la fibromialgia, primer punto, la especialidad a nivel médico que trata esta enfermedad es un reumatólogo. Es un reumatólogo o un internista, pero el reumatólogo es el que tiene la formación especial para tratar el dolor. Reuma significa dolor, o sea que el reumatólogo es el especialista en dolor y es necesario que lo vea un reumatólogo. Entonces, si tú llegas a un médico de familia o a un médico de puerta y con todas estas dudas, es ideal que le puedas decir, bueno, derivame a un reumatólogo, porque él es el que te va a entender lo que tú le estás diciendo y el que va a empezar a acompañarte en el camino. Eso es fundamental. Por otro lado, nosotros tenemos nuestras vías de comunicación, se las pasamos a la producción, tenemos una página de Facebook que es Así Uruguay, tenemos un grupo cerrado de Facebook, pero que pidiendo por mensaje en la página que los admitamos, se admite a las personas que estén interesadas, que también se llama Así Uruguay. Los teléfonos los dejamos en la producción, yo atiendo llamadas telefónicas de pacientes, una compañera, Victoria, también se encarga de lo mismo, o sea que bueno, estamos a disposición para que el que quiera tenga consultas por un familiar, por sí mismo, por alguna persona que conoce o instituciones que de repente quieran asesorarse con respecto a cómo trabajar con los pacientes que tienen este tipo de enfermedades, a ver cómo se pueden adecuar las jornadas laborales o los puestos de trabajo, lo mismo. Estamos dispuestos a trabajar con ellos en conjunto. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Un placer y un honor haberte tenido aquí. Te esperamos en otro programa. Muchas gracias.